Estimado radioescuchas, en esta emisión 013 de Charlando con el Taquión, tendremos para ustedes en el radioteatro el episodio 09 de Aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo. En la charla abordaremos el tema de la nacionalización de la energía eléctrica en Francia. Además, para esta emisión tendremos una pequeña dosis de ciencia. Al culminar la pausa musical, estaremos con las efemérides científicas y tecnológicas de la segunda quincena de junio. En la entrevista platicaremos con Rubén Calvino, un electrotécnico argentino que está trabajando en Mnemónica y nos hablará desde aquel país. Para cerrar la emisión de este día pasaremos a la sección de Visión al cine y a la ciencia de Manuel Santillana. ¡Comenzamos! Las aventuras del Taquión por el Espacio-Tiempo. Retomemos el viaje de nuestros personajes hacia el centro de la galaxia. ¿Con qué nuevas aventuras se encontrarán Tarcisio, el profesor y Catún? ¿Qué hallarán? ¿Un agujero negro? Capítulo 2, Episodio 4. La trayectoria de los viajeros hacia el centro de la galaxia tuvo una característica especial. Se realizó visitando, en orden, diversas estrellas de acuerdo con su evolución en la secuencia principal. Pasó junto a estrellas como nuestro Sol, cuya reserva de hidrógeno puede durar todavía varios miles de millones de años más. Después, visitó otras estrellas en las que, debido a sus masas y edades, el mecanismo de estabilidad ya no es la fusión del hidrógeno. Estrellas que al comprimirse cada vez más llegaron a convertirse en enanas blancas. Su camino, en un momento dado, los hizo recibir el intenso resplandor de una supernova similar a las que se observaron en nuestra galaxia a finales del siglo XVI y principios del XVII. Una supernova que daría origen a una estrella de neutrones tan densa como un núcleo atómico, tanto así que un cubito de azúcar, por ejemplo, de esa materia, pesaría algunos cientos de millones de toneladas. El doctor Juárez había seguido en la pantalla de ladrillo todas las imágenes estelares. De pronto, cuando las diapositivas en el carrusel prácticamente se terminaban, vio caer a Tarcisio y al doctor Pedrero sobre la figura cuadriculada de un espacio curvo a causa de la presencia de un intenso campo gravitacional, una especie de embudo alargado, similar a una trompeta gigantesca, que en sucesivas imágenes representaba la formación de un agujero negro. Creo que estamos a punto de llegar al centro de la galaxia, escuchó decir al doctor Pedrero. Siento que este embudo me succiona, continuó diciendo el Taquión. Vean, allá está el rayo de Schwarzschild. Llegarán a él en un momento y quién sabe si puedan salir, completó Catún. Cuando el doctor Juárez terminó de leer esas palabras de Catún, sintió por primera vez el mismo cosquilleo aquel en la base del cuello, corriendo hasta la oreja, mismo que provocaba que las 3 manos izquierdas se movieran hacia sus respectivos cuellos. Así, vio pasar a los viajeros de un recuadro a otro en la pantalla. Más y más rápido iban cayendo hacia el punto negro, el colapso, la singularidad. Pero repentinamente, justo cuando el par cruzaba el radio de Schwarzschild, se proyectó la penúltima transparencia. Tarcisio, seguido por el doctor Pedrero, empezó a flotar suavemente sobre la superficie única de una botella de Klein, mucho más alargada,
más similar a un matraz de separación que aquella del estante que Tarcisio había tenido en sus manos y que había costado $200. La botella ensimismada reemplazó la singularidad, entrando en contacto con el embudo precisamente a la altura del radio de Schwarzschild. ¿Pero qué es esto? Exclamó el doctor Pedrero. El espacio-tiempo se curva y retorciéndose sobre sí mismo regresa evitando llegar a la singularidad. El espacio-tiempo ensimismándose en otra dimensión, a la manera en que el dragón de Escher se come su propia cola. Concluyó. Así es, profesor. Dijo Tarcisio como si realmente entendiera. Oh, Tarcisio, qué experiencia tan maravillosa. Expresó realmente emocionado el doctor Pedrero. Pero profesor, ¿por qué ya no nos movemos tan rápido como antes? Preguntó intrigado el pequeño muchacho, quien ya no parecía gozar como cuando viajaban tan rápido como la luz. El taquión no se ha dado cuenta de que en este nuevo espacio-tiempo su rapidez es tal que le permite flotar suavemente a pesar de la tremenda curvatura. Terció Catún, que los observaba desde un costado. Las transparencias deben estar por terminarse. Y hay tantos lugares que por este medio me gustaría conocer. Se lamentó el doctor Pedrero. Cómo me gustaría llegar al Big Bang o al Big Crunch. ¿Big Bang? ¿Big Crunch? Sí, Tarcisio, al momento de la gran explosión que dio lugar al espacio, al tiempo, en fin, a todo el universo. Intentó explicar Catún, cuyas palabras fueron las únicas que el desconcertado doctor Juárez leyó en aquella fotografía que, proveniente de la portada de un libro sobre hoyos negros, se proyectaba en la improvisada pantalla. Segundos después, la oscuridad total se apoderó del lugar. Sin más transparencias por proyectar, solo el motor del ventilador se escuchó. Se oía. Ni Tarcisio ni el doctor Pedrero pudieron regresar. El taquión y el doctor Pedrero han quedado atrapados en el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Al terminarse las diapositivas del proyector, todo ha quedado en suspenso. Solo el doctor Juárez está en el laboratorio y escucha el motor del proyector. Trrr, trrr. Las aventuras del taquión por el espacio-tiempo. En la charla del día de hoy queremos abordar un tema de interés mundial. Es el anuncio por parte del gobierno de Francia de la nacionalización de la empresa eléctrica EDF. Esta es un tema de interés porque no hace mucho tiempo, hace unos meses, recordarán ustedes, abordamos aquí cuando nuestro gobierno envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados para fortalecer y regular la industria eléctrica en México, tanto la industria eléctrica como el sistema eléctrico, para dominar el dominio de la nación. Pero esta iniciativa fue rechazada, o mejor dicho, no consiguió el número de votos suficientes para pasar a la siguiente fase legislativa. Pero también es de interés porque implica cambios en la configuración de la energía a nivel mundial, en Francia en particular y en Europa. Es así que, pues, este es el tema que queremos abordar el día de hoy.
Empecemos platicando que desde hace unos meses en México estuvimos charlando con el Taquión y tuvimos entrevistas y varias actividades relacionadas con la iniciativa de reforma eléctrica en nuestro país. En esta, a grandes rasgos, se trataba de que el dominio de la nación quedara sobre toda la industria eléctrica y el sistema eléctrico mexicano, y que solamente el 46% de la producción de energía pudiera estar en manos privadas. Esto, como dije, ya fue analizado y no alcanzó los votos suficientes en la Cámara de Diputados para pasar a la siguiente fase. No fue rechazada por la mayoría, porque la mayoría sí votó, pero no pasó a la siguiente fase. El día de hoy estamos frente a un anuncio, hace unos días, de parte del gobierno francés. La primera ministra Elisabeth Borne nos anuncia que el gobierno francés está decidido a adquirir el 100% de las acciones o el dominio total de la empresa eléctrica Électricité de France, o EDF como son sus siglas. Y este anuncio repercutió a nivel mundial con una gran respuesta por parte de diversos sectores. Lo que queremos aquí es llamar la atención porque necesitamos discutir a la luz de este anuncio y a la luz de lo que nosotros vivimos hace unos meses y de la posición de la izquierda francesa misma, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Necesitamos poner a la discusión y queremos abrir esta discusión planteando algunos puntos. En primer lugar, la energía en Francia está fundamentalmente basada en energía nuclear y también en energías renovables y en el gas. Estas fuentes de energía, que alrededor del 70% es nuclear, como ya dijimos, pues resulta que ha sido considerada como energía limpia. Por lo tanto, se anuncia que Francia estaría como primer país en producir energía sin gases de efecto invernadero, sin producción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, tenemos la posición de que la energía total, la posesión de las acciones en la empresa eléctrica es alrededor del 86% para el gobierno, y que el resto es de la iniciativa privada, y estas serían adquiridas precisamente por el gobierno. Para nosotros y para el gobierno de México, e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención y felicitó al gobierno francés por esta medida. Sin embargo, queremos anunciar que hubo respuesta también una posición por parte de la izquierda francesa, del candidato independiente Mélenchon, que planteó que había que analizar con detenimiento la forma en que se iba a dar esa nacionalización o esa compra de acciones, porque podía ser riesgosa para los contribuyentes franceses, ya que la mayoría de las empresas nucleares tienen deudas importantes. Entonces, a esa luz, pues tenemos que discutir y analizar este problema. Otro aspecto importante de este factor a hacerle análisis es lo que está pasando a raíz de la intervención rusa en Ucrania, que ha motivado la suspensión del suministro de gas
y afectando con esto a países como Alemania, España e Italia. Y todo esto pues conlleva una modificación entre las fuerzas que apoyan las diferentes fuentes de energía en esos países. Entonces, esto es lo que queremos discutir y lo iremos discutiendo con ustedes en Charlando con el Taquión en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias. René Drucker-Colin y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker-Colin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria, nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica. Documentos antiguos. Con gran preocupación, los estudiosos de los textos antiguos habían observado que los libros, bocetos artísticos y documentos medievales o del Renacimiento se deterioraban de modo inexorable, sin que se encontrara un método efectivo para impedirlo. Allí, donde se encontraba la tinta de los trazos o escritura, aparecían agujeros y el papel se tornaba amarillento y quebradizo. Los científicos especializados en restauración de antigüedades pudieron determinar la composición química de las tintas empleadas en aquellas épocas, luego de analizar los rayos X que emiten al recibir un bombardeo de protones. Los especialistas hallaron que estas tinturas contenían gran cantidad de hierro, cobre, cromo y manganeso. Al reaccionar con el oxígeno del aire, estos metales forman radicales libres de oxígeno, que son muy reactivos y destruyen la celulosa del papel. Para combatirlos, es necesario aplicar sustancias alcalinas antioxidantes, pero estas solo se podían emplear disueltas en agua, y la solución acuosa daña aún más al papel que la tinta misma. Los investigadores encontraron la forma de disolver estas sustancias en una mezcla de dos químicos orgánicos, que son el heptanol y etanol. Cuando los documentos o libros reciben un daño con estos disolventes, no se daña el papel, ya que son muy volátiles, se evaporan con facilidad y los antioxidantes y otras sales protectoras quedan impregnadas en la tinta, lo cual impide su acción corrosiva. Con esta técnica de restauración les dará nueva vida a muchos documentos que seguirán siendo objeto de estudio de historiadores, filósofos y literatos. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. En nuestras efemérides de esta emisión 013 presentaremos las correspondientes a la segunda quincena de junio. El 16 de junio de 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova se convierte en la primera mujer que realiza un viaje espacial. Unos años después, en 1999, le tocaría a Eileen Mary Collins ser la primera mujer piloto y la primera comandante de un transbordador espacial, el Columbia. El 22 de junio de 1633, en Florencia, Italia, la Inquisición obliga a Galileo Galilei a abjurar su teoría de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que él había propuesto después de la observación de las lunas de Júpiter con su telescopio en 1610. Vale la pena leer el mensajero sideral, Sidereus Nuncius, del propio Galileo, donde expone estos y otros descubrimientos. El 26 de junio de 1994, alrededor de 1 millón de homosexuales recuerdan en diferentes países del mundo el 25 aniversario del incidente de Stonewall, Greenwich Village, New York, donde marcó el inicio del movimiento gay. En la actualidad se reúnen millones alrededor del mundo bajo la bandera arcoíris. La noche del 30 de junio de 1520, los conquistadores españoles son derrotados por los mexicas y los obligan a retirarse de Tenochtitlan. Al triunfo de la conquista, los españoles le llaman la Noche Triste. El 30 de junio, pero de 1959, fallece el maestro de América, José Vasconcelos, quien durante el período del presidente Álvaro Obregón dirigió la Secretaría de la Instrucción Pública e impulsó una reforma educativa, la educación popular. Cabe recordar que al ser nombrado rector de la Universidad Nacional, dijo: "Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir que la universidad trabaje por el pueblo". Esto es todo para las efemérides científicas y tecnológicas de la segunda quincena de junio. Ha llegado el momento de nuestra entrevista en esta emisión de Charlando con el Taquión. En esta ocasión, el día de hoy, tenemos desde Argentina a el electrotécnico Rubén Calvino, quien es jubilado desde hace casi 20 años, después de haber trabajado por 40 años en la industria eléctrica de su país, en particular en el Centro de Movimiento de Energía, que es la que se encarga de la transmisión de la energía hacia la capital federal y la Gran Buenos Aires, como le dicen allá, a esta gran ciudad de capital. Desde entonces se ha dedicado al júbilo y a autodeterminar sus actividades y horarios con el solo placer de buscar nuevos asuntos que abordar y nuevos puntos que tratar. Lo que dejó de hacer en sus años mozos por estar trabajando y en la productividad, los ha dedicado ahora al estudio de la lógica formal, por ejemplo, la lógica aristotélica, formal aristotélica, la lógica booleana, la lógica y la dialéctica. En fin, varios temas y sobre todo enfocados a la filosofía y a la evolución humana, entre otros. En particular, su interés por la mnemónica ha sido sobresaliente y ha publicado en los últimos años varios artículos y varios temas al respecto. ¿No es así, Rubén?
¿Cómo te encuentras allá en Miramar? Bueno, buenas noches. Miramar me encuentro con un poquito de frío porque estamos en pleno invierno acá. Y muy agradecido por la invitación, Raúl. Pues estás aquí precisamente para que podamos platicar sobre esto que nos apasiona a los dos, el factor nomónico, bueno, la nomónica, y este tema de que es uno de tus trabajos de 2014, me parece que lo publicaste, del libro El hombre Gnomon zoológico. ¿Y esto qué nos vendría a ser lo que querías decir con esto? Sí, mira, en principio podemos decir que el cuerpo humano es de por sí filogenéticamente un gnomon zoológico. ¿Por qué? Porque es el único que puede sostenerse verticalmente parado y sobre un pie, es decir, el cuerpo humano como cuerpo animal, como cuerpo mamífero, es el único que es capaz de sostenerse en la séptima parte de su altura, que es el pie. No hay otro animal que logre esto, y esa verticalidad y rectitud con la cual se puede erguir le permite proyectar sombras rectas y medibles que en sus orígenes de la especie fue un juego, y luego ese juego, de la misma manera que ocurrió con el fuego, terminó siendo controlado por el hombre al punto tal que ese control le permitió medirlas, compararlas y con ellas orientarse en el tiempo y en el espacio. Ante esto debo decir que hubo un tiempo en que, estudiando la matemática, los sistemas numéricos, estaba estudiando la matemática o la aritmética maya, el sistema vigesimal, a través de la suma de potencias, y en esos momentos que me interesaba por la matemática maya, doy con tu trabajo respecto al calendario de 260 días. Ahí descubro tu genial idea de relacionar los solsticios de extremos, de invierno y de verano, y expresarlo en los términos de la altura del gnomon utilizado. Bueno, gracias por el comentario. Gracias por el comentario de una idea mía. Sí, fue una idea genial. ¿Por qué? Te digo por cuanto, como hemos conversado alguna vez, esa relatividad hacia la vara gnomónica con la cual se miden las sombras permite obtener en cada sitio un valor absoluto. Esto es un número que no es ni en metros, ni en yardas, ni en nada. Es un número absoluto logrado a partir de relacionar, de la relatividad de la sombra propia a la altura del cuerpo. Y esto no es poca cosa, por cuanto a partir de ahí precisamente me doy cuenta que si el cuerpo humano es un gnomon filogenéticamente alcanzado por la propia evolución, y el ser humano, como cualquier otro animal, supo jugar con su sombra y llegó a controlarla, ahí me di cuenta que había que indagar, revisar, ir por las culturas originarias, por los libros más antiguos y darse cuenta, a ver realmente de dónde partía todo esto. Bueno, para ser un poco sintético, la mayoría de las culturas originarias refieren a la sombra, refieren fundamentalmente a la sombra del cuerpo. Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos muy cercano el ejemplo de la cultura mapuche,
que utilizaban la sombra para orientarse. Bueno, esa primera medición del tiempo y el espacio a partir de la sombra propia del cuerpo, llegó un momento que el hombre se plantea, de querer ser más riguroso con la medición de esa sombra, con la direccionalidad que tiene, y circunstancialmente, como dice George Arton, historiador de la ciencia, el gnomon, la vara gnomónica, se pudo haber inventado, dice él, cuando alguien clavó una lanza en la tierra. Bueno, al clavar una lanza en la tierra, ¿qué vio el hombre? Vio que el comportamiento de esa lanza era el mismo que de su cuerpo erguido proyectando sombras. Entonces se dio cuenta de que esa vara clavada, esa lanza clavada, era el sustituto de su propio cuerpo a los efectos de estudiar la sombra. Bueno, y eso da lugar a todo un proceso histórico que va desarrollando el ser humano, que de esa lanza comienza a ser valorada al punto que se va construyendo míticamente y termina siendo un tótem, una estela. Acá justamente yo hablaba de la cultura mapuche, un rehue. Bueno, entonces esa idea tuya respecto a confrontar los solsticios terminó llamándose factor gnomónico. Gracias a ti, precisamente, que tú fuiste quien le puso ese nombre, porque yo decía simplemente un factor dependiente de la latitud, y tú dijiste, este es un factor gnomónico, y así se le quedó, y así lo conocemos ahora. Por esa relación con la latitud, que no es totalmente equivalente, pero sí guardan una relación muy estrecha entre ambas, es la gran utilidad que tiene, entre otras cosas, e incluso es convertible, si uno matemáticamente puede convertir el factor en latitud y el latitud en factor. Sí. Y eso le da una emancipación, un poco un vuelo así más teórico y conceptual, que me pareció que era muy valioso. También tienes otros trabajos. Uno recientemente, en 2018 publicaste algo en egiptología sobre el triángulo. ¿Quisieras hablarnos de este triángulo 3, 4, 5 y esto que mencionaste? Es que venimos llevando con un amigo de España. Habíamos visto, él se había dado cuenta de que la hipotenusa del triángulo isíaco, el triángulo sagrado egipcio, era de 5/4 del cuerpo propio. Entonces, yo venía viendo algunos temas en que me había dado cuenta de que el cuerpo sentado es la 3/4 parte de la propia altura. De modo que, si tomamos un cuerpo humano de pie, erguido, y lo compuesto en 4 partes, serían los 4/4. Sentado sería 3/4, y cuando extendemos los brazos por sobre nuestra cabeza, el cuerpo mide 5/4. Entonces tenemos ahí un triángulo isíaco construido por la misma persona, por la figura de la misma persona sentada, la misma persona parada y la misma persona parada y con los brazos extendidos hacia arriba. De manera que el triángulo 3/4, 4/4, 5/4, que es el triángulo 3, 4, 5, permite sumar, hacer el perímetro, sumar los lados, y nos lleva a un valor de 12, que no es casual. Ese número 12 es la cantidad en que los egipcios solían dividir las cuerdas a los efectos
de la medición y trazado geométrico en sus campos. Es decir, los egipcios tomaban cuerdas de 13 nudos, esto es 12 espacios, 12 entrenudos, y con ellas formaban el triángulo 3, 4, 5 a los efectos de lograr un ángulo recto. Luego, si esa misma cuerda la dividían 4, 4 y 4, obtenían el triángulo equilátero, y si la hacían 3, 3, 3, 3, obtenían el cuadrado. Pero esto no termina ahí, por cuanto esa misma cuerda era regla, estirada, y era compás, sujetándolo en una punta y en el otro un marcador. Esto, en verdad, es una afirmación de José Babini, un historiador argentino de la ciencia ya fallecido, y dice, le agrega, que este es el primer instrumento geométrico de la historia. Entonces, perdón, una cosita más. Y este instrumento geométrico era el utilizado por los arquitectos de la antigüedad, entre ellos Vitruvio, por ejemplo. Claro. Vitruvio Prellón. Con ellos, con un gnomon, trazaban la meridiana del lugar, y luego, a partir de esa meridiana, con la cuerda, daban las orientaciones pretendidas a cada uno de sus templos. Muy bien. Sí, es muy rico todas las cosas que puede uno encontrar en un solo concepto como el que mencionas. Estamos casi por llegar al final de la entrevista. Quisiera que nos pudieras decir cuáles son tus otras inquietudes, tus otras contribuciones que has hecho últimamente. Bueno, el objeto fue tratar de argumentar y darle fundamentación a una cantidad de aspectos de la gnomónica a partir de relacionar la gnomónica con la matemática, con las ciencias en general y con la filosofía. Yo recordaba que Henry Bergson decía que la lógica era una lógica de lo sólido. Y bueno, y cuando entendí eso, me di cuenta que Descartes imaginó tornillos para hablar de lo que después Faraday terminó llamando líneas de fuerza. Y que el propio Arquímedes, en una carta que le manda a Eratóstenes, que aparentemente tenían amistad, le dice: yo tengo un método con el cual ciertas cuestiones matemáticas las puedo expresar mecánicamente. Es decir, había la idea de un equivalente mecánico para los conceptos matemáticos. Bueno, en ese camino, Leonardo da Vinci, no podía faltar en esto, es quien se da cuenta que la palanca es el mecanismo primordial. No por casualidad decimos que es el mecanismo más simple y base de los mecanismos más completos. Y dicho esto, en el pensamiento filosófico aparece Hegel, que según Emilio Troisé y Benedetto Croce, afirman que para poder hablar y hablar de los momentos que él trabajaba, de los momentos de su lógica, la física. Y obviamente la palanca física ideal. ¿Por qué digo ideal? Porque es precisamente Heidegger, cuando define el ser, lo define como un punto que un geómetra diría, lo utilizaría para definir el punto geométrico, es decir, algo abstracto e inextenso.
Dice Arquímedes, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Con una palanca, ¿no? Claro. Eso es lo que estás tratando de explicar. Bueno. Es el poder de ese concepto. Y, es decir, desde nuestra mirada gnomónica, yo muchas veces, y más acá que tengo el mar cerquita, miro el cielo, miro el suelo y me siento un gnomon que vincula dos momentos, el cielo y la tierra, y con la particularidad que si a mí hoy me impacta, cómo le habrá impactado a nuestros antepasados, de poder leer en el suelo, en las sombras, el cielo, el comportamiento del sol, es decir, invirtiendo la mirada. En lugar de mirar hacia arriba, miramos hacia abajo y vemos el cielo. Esto fue la obra del hombre. Muchas veces cuando nos preguntamos la diferencia que hay entre el ser humano y el resto de los animales, no es solamente la razón, es la razón y esto que a su vez le permitió reproducirse a sí mismo materialmente y de manera inorgánica. No hay ningún otro animal que se reproduzca a sí mismo inorgánicamente, protéticamente. Ese gnomon que se plantó en la tierra y sustituyó el cuerpo fue, en definitiva, una manera de reproducirse a sí mismo por medios no biológicos, materiales e inorgánicos. Y que permitió en la subjetividad invertir la mirada y ver en nuestro sitio donde pisamos la tierra, ver el cosmos. Rubén Calvino, muchas gracias, ha sido un placer escucharte y ha sido un placer para mí también poder compartir esta entrevista en este programa, en esta emisión de Charlando con el Taquión, que pues tenemos que el tiempo siempre se nos viene encima y pues te agradezco mucho hayas expresado con tanta emoción tus ideas acerca de esto que es la gnomónica. Nos vemos, espero que no sea en muy lejano tiempo para poder seguir charlando sobre estos temas. Gracias. Bueno, buenas noches, gracias a vos y a los escuchas. Hola chiquitines, ¿cómo están? Digo hola chiquitines porque me acuerdo de Enrique Alonso Cachirulo cuando hacía los domingos en la noche, que hacía su programa de cuentos, y entonces me acordé de ese personaje y dije, bueno, pues igual vamos a hacer un personaje un poquito más fresco, va a pasar a la más relajado y todo. En esta sección de las aportaciones o las contradicciones, críticas, apuntes, gustos entre el cine y la ciencia. Y el día de hoy le vamos a platicar sobre, hasta traigo mi tacita de café así metálica, porque vamos a platicar sobre cuestiones así de este tipo, sobre los cyborgs o los robots o los seres humanos que se vuelven atletas metálicos que se vuelven a la vida después de estar en un accidente o muertos o lo que sea, pero que vamos a trabajar a partir de un mito. El primer mito se deriva de un concurso en un verano a fines del siglo XIX. Están en un verano una serie de escritores en un castillo, y entonces deciden hacer una novela y hacer un concurso a ver quién puede hacer un buen cuento, una novela en una noche. Y la que gana es la dueña, la que vive en ese castillo, la hija del dueño del castillo, que es Mary Shelley, y escribe una novela que se llama el Frankenstein, el moderno Prometeo. Y a partir de esta novela de Mary Shelley de 1880 y tantos, que escribe en Europa, a partir de esta novela surge la historia de
Frankenstein, o el título original de la película, que se llama El Doctor Frankenstein, del año 1931, que es una película de James Whale con un guion de Francis Edward Faraci y Gareth Ford, y que está interpretado por Boris Karloff, que se hace del monstruo Frankenstein, Colin Clyde, Mark Clark y John Bates. Bueno, la historia fundamental es que, y vamos a liarla con las demás para trabajar sobre esto, es que un joven científico logra reunir o va reuniendo partes de cadáveres con la idea de darles vida nuevamente. Entonces empieza a conseguir con su ayudante, Igor, que es un jorobado, y que va trayendo las partes de los cadáveres, las van conservando, las van juntando, y al final van a traer un cerebro que en teoría debe ser de alguien sano, educado, etc. Pero se equivoca o se rompe el cerebro que trae el jorobado y trae el cerebro de un criminal. Y entonces cuando revive en esta escena que es sensacional, que lo suben arriba de su laboratorio, que está en un castillo, entra un rayo e ilumina al cadáver, la energía eléctrica hace que vuelva, y entonces regresa y hace un desastre el Frankenstein, ya el monstruo, que entonces ahora el monstruo es el Frankenstein, pues. Y ahora se ha utilizado como Frankenstein como un sinónimo de monstruos o de seres que vuelven a la vida. Esa es la película original, pero queremos platicar un poco sobre el tema de los científicos locos. Después, la otra película que a mí me interesa mucho más que Frankenstein de 1931, que pueden ver, es El joven Frankenstein, el Young Frankenstein, que está aquí, que es un peliculón dirigida por Mel Brooks y Gene Wilder, y que está considerada una de las 100 mejores películas de todos los tiempos en Estados Unidos por varias clasificaciones, ¿no? De hecho, forma parte de la cultura norteamericana, del cine que debe verse en la cultura norteamericana. Y es una farsa comedia que critica precisamente la película Frankenstein de 1931. Es un homenaje. De hecho, la película está ambientada en 1961, pero es una comedia, es una parodia tanto del monstruo Frankenstein como de lo que se va haciendo. En este caso, Gene Wilder, Terry Garr, Gloria Lehman, Peter Boyd y Marty Feldman. Y Marty Feldman es el jorobado, que por cierto se cambia de jorobado, de un lado, a veces la tiene del lado izquierdo, a veces la tiene del lado derecho, y que aquí paradójicamente el monstruo, que es Peter Boyle, también van reconstruyendo de cadáveres, también se equivocan de cerebro, pero al final el Peter Boyle, el monstruo, se convierte después en un actor de Hollywood muy reconocido, y se enamora de una de las actrices de la película, pues, ¿no? Porque aquí el doctor Frankenstein, que es nieto del doctor Frankenstein de la primera película, no quiere que nadie lo confunda, que nadie lo llame así, y él se llama como Frankenstein, pues, ¿no? Bueno, en estas dos películas vamos a quedarnos ahí para irnos después pues seguiríamos con Iron Man en las siguientes escenas. Pero lo que me interesa platicar, y voy a utilizar un minuto más, y con esto cierro el tema, es que fíjense que lo que está detrás es el mito del científico loco. No tanto el mito de que se puede traer a la vida y construir seres humanos a partir de esto, sino lo que está detrás este es el primer mito. Y el otro mito que me parece que es interesante cuestionar dentro del cine de ciencia ficción es el mito del científico loco, del científico que puede traer a la vida a alguien después de muerto, el mito de que puede reconstruir a partir de piezas de cadáveres o de piezas de trasplantes, que no está mal, pues ese sentido no está mal, pero sí la idea finalmente, como es el título de la novela de Mary Shelley, es que el Prometeo, o sea, aquel que quiere ser como Dios o entregarle el fuego a los hombres, que es el mito de Prometeo, en este caso la ciencia a los hombres, finalmente va a morir quemado, y finalmente es el destino
del joven de John Frankenstein, pero en este caso como héroe de Hollywood. Bueno, pues esta fue la serie de ciencia y cine. Nos vemos la próxima colaboración. Yo soy Manuel Alberto Santillana. Un abrazo. Esta ha sido la emisión 013 de Charlando con el Taquión, un programa producido por el colectivo Taquión para Oasis Radio. Envíenos sus comentarios y observaciones a eltaquionxxi@gmail.com. Estaremos pendientes de todas sus aportaciones. Muchas gracias. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.